Maestro, la educación está en crisis. Que si la educación está en crisis, bueno, la educación, según lo que entendamos por educación, en primer lugar, hay educación no escolar y educación que imparte el gobierno o que imparten los poderes. Hay una educación de nosotros que estamos enclavados dentro de una sociedad y a partir de ella desarrollamos nuestros saberes, pero la otra educación es la educación fundamentalmente la que imparte el Estado, que es lo que se llama educación. Yo realmente le llamo escolaridad. La escolaridad consiste en una serie de grados en que se ha dividido la educación. Estos grados que han llevado la educación en estas condiciones han sido imitaciones de otros programas y planes de otros países, es decir, de Francia, de los Estados Unidos, que son los países que han extendido más su dominio y a partir de ello en México se ha desarrollado el proceso educativo. Aquí lo importante que tenemos que ver es realmente la educación ha servido a la población o la educación solamente se ha puesto al servicio de la clase dominante. Es decir, la educación desde que surge, desde los primeros seres educados, que eran precisamente los hijos de los reyes, de los aristócratas, de la gente que dominaba durante la Edad Media y durante todo esto que se llama la monarquía, eran los educados por una serie de profesores que ellos contrataban, que eran trabajadores al servicio de la clase dominante. Entonces, esa clase dominante era la que creaba los programas y los planes y decía qué era lo que había que enseñar. Y esto no ha parado desde aquella época que eran los reyes y los príncipes quienes determinaban la educación. Ya toda la escolaridad, hasta la escolaridad en la época feudal y en la época del mercantilismo y en la economía capitalista, ha sido programada precisamente por la clase dominante. Ellos han necesitado gente capacitada para producir mercancías y esto es lo que ha llevado a que la educación pues solamente sea de interés de las clases altas. Y cuando esas clases hablan de que México solo se salvará en la medida en que todos estén educados, en la medida en que tenga mayor escolaridad, en la medida en que se tenga títulos universitarios, saldría México adelante, es una total mentira, una total falsedad. No es cierto que la educación, ni la educación en la primaria, secundaria o universitaria, sea la determinante. El problema de la educación es qué es lo que enseñas, cuál es el contenido educativo que le estás dando a los estudiantes. Es decir, si el contenido educativo es adaptarlos a las condiciones de producción, a la fábrica, es decir, crear mano de obra barata, mano de obra supeditada, esto, en lugar de ayudar al desarrollo de la población, en lo que ayuda es a mantener una población muy dominada, muy subordinada a los intereses de la clase dominante. Entonces nosotros, cuando planteamos el problema educativo, planteamos de que lo que necesitamos es ver los contenidos. Ahora, por ejemplo, que se va a reunir la Coordinadora Nacional en Chiapas del 13 al 15, es decir, entre unos días,
eh, yo he insistido en algunas ocasiones en que si no vemos contenidos, de nada serviría que continuáramos un poco con los gritos si realmente no vamos al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es precisamente cambiar los contenidos educativos. Pero esto también resulta como una especie de utopía, porque no vamos a cambiar nada, porque el Estado es el que determina qué es lo que se va a enseñar y nosotros no vamos a determinar lo que se va a enseñar. Le planteaba yo en algún artículo hace algunos días el problema, por ejemplo, de Morena. En Morena se está peleando ahorita candidaturas, se están viendo a ver quién va a obtener la mayoría, pero el problema es que en Morena no existen seminarios, no existen esto que le llamamos grupos de estudio con programas que eduquen a la gente, sino que se está siguiendo la educación así de manera como viene de parte del Estado. Es decir, quizás se puede probar que durante el López Obradorismo no han cambiado los planes y los programas. Se está enseñando lo mismo en las escuelas, con los mismos profesores que no se les ha educado para tener otra forma de ver al país, otra forma de ver al proceso educativo. Y entonces, ¿qué caso tiene seguir repitiendo los mismos programas y planes que son los programas y planes de la clase dominante con la que va formando a la gente que le va a servir? Es decir, como en la época de la monarquía. Es decir, se preparan a esclavos para que posteriormente sigan siendo lo mismo al servicio del patrón. Y esto es lo que nosotros tenemos que revisar, porque si no, no vamos a cambiar nada en el proceso educativo. Y esto, sí, dime.